Buenas noches, mis hermanos. Vamos a continuar con los sermones basados en el Sermón del Monte. Acompáñenme en su Biblia al capítulo 5, versículo del 43 al 48 del libro de Mateo. Estaremos revisando este pasaje esta noche. Si gustan ponerse de pie, vamos a leer este pasaje. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y nos unimos en el versículo 48. La palabra de Dios dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles juntos? Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos, hermanos, para iniciar. Mi Señor, muchas gracias por esta noche que nos permites estar aquí celebrando tu sacrificio, Padre, y recordándolo, esperando por ti. Y Señor, ayúdanos a entender la palabra que tú traes en esta mañana y, Señor, que el Santo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras ilumine nuestras almas para entender lo que está siendo dicho. Mi Señor, cuida y defiende la predicación, defiende tu santidad en nuestras vidas y en esta exposición, Padre. Cuídanos y ayúdanos en cada momento, Padre, a lo largo de esta predicación. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por medio de su sangre. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a estar revisando este pasaje, capítulo 5 de Mateo. Quédense ahí, vamos a estar revisándolo. Esta es la última de la que hemos llamado declaraciones autoritativas de Cristo, en las cuales Cristo encaraba las enseñanzas diluidas o antibíblicas que los antiguos maestros fariseos y escribas enseñaban como mandato, según Mateo 15, enseñando como mandato filosofías de hombres. Hasta este punto se han dado 5 declaraciones del versículo 21 al 26, del 27 al 30, del 31 al 32, del 33 al 37 y del 38 al 42. Ahora entraremos a la 6ª declaración autoritativa. Cristo ya les habló del verdadero significado y corrigió los errores enseñados por los escribas y fariseos. Ya habló de lo que significa no matarás, contrarrestando la enseñanza superficial y dando el significado de la importancia de no pensar en contra de nuestros hermanos, de no maquinar en contra de nuestros hermanos en nuestra mente, de la importancia que es el interior nuestro. No cometerás adulterio, mostrando de igual manera la perversión del corazón de los fariseos al solo mostrar la parte superficial y diluida de este mandato, mas Cristo les hace ver que aún codiciar en su corazón era adulterio. Sobre el divorcio, refutando la enseñanza de que el divorcio fuera un mandato dado por Moisés según los maestros, sino que era sola por, como dice después, la dureza de sus corazones, por no saber amar a sus esposas. Enseñó sobre los juramentos, diciendo que nuestro hablar debe ser firme, que nuestro sí debe ser sí, que nuestro no debe ser no. Enseñó lo que significa ojo por ojo y diente por diente, lo cual se había tomado como pretexto para tomar venganza por sí mismos, pero Cristo les explicó que era para que hubiese castigos justos de acuerdo a la falta cometida. No que si alguien te sacaba un ojo, tú ibas a sacarle un ojo, sino que se iba a dar un castigo justo a la falta que se había cometido.
Cristo les enseñó que en la parte anterior de 38 al 42, les enseñó que no debían apelar a sus derechos solo para nuestra comodidad, no debíamos apelar a nuestros derechos, a nuestros privilegios, a lo que por justicia nos pertenece, sino que debíamos, y si era necesario, renunciar a estos derechos por amor a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Y este pasaje del 43 al 48 es la antítesis, es decir, la parte contraria, el otro polo de esto. Lo pasado fue cómo no debe responder, y este es cómo deben responder y por qué deben responder así. Ahora vamos a iniciar con nuestro texto. El título de este sermón se llama Sed perfectos. Y el primer punto es sed perfectos en el mandato. Versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cristo empieza hablando de igual manera que en las secciones pasadas, ya que aquí lleva una sola línea de pensamiento, lleva hablando sobre el amor a los enemigos, desde el versículo 38 hasta el versículo 48, lleva una sola línea de pensamiento. Esta era otra de las enseñanzas de los fariseos. En el Antiguo Testamento nunca se menciona que el mandato de aborrecerás a tu enemigo. Esto no era más que una enseñanza distorsionada de los fariseos, no pasaba de ser una mala enseñanza de este grupo al mandato, igual que cada una de las frases antes dichas que se malinterpretaban y se malenseñaban. Esta fue enseñada como un mandato, no solamente como una idea, sino que se enseñó como un mandato, y solo se enseñó como mandato la parte superficial de este mandamiento dado por Cristo. Por Jehová. Cristo trataba de explicar esto. Se les ha enseñado solo el mandamiento superficial de la ley. A lo largo de todos estos mandatos hemos visto que Cristo está diciendo: se les ha enseñado solo la parte superficial de cada una de los mandatos que mi Padre les dio. Solo se les enseñó la parte por encima. Y aún peor, se les ha enseñado como un mandato. Las partes superficiales, la interpretación mediocre del mandamiento, se les había enseñado como un mandato de esto es lo que dice y no dice otra cosa. Y miremos el verbo aquí, el verbo aborrecerás, es un verbo indicativo. Esto quiere decir que se enseñaba como una acción concreta a futuro, es un verbo indicativo futuro, que era una acción al futuro. Es decir, amarás a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo. Esto es concreto, esto es lo que vas a hacer. Aborrecerás a tu enemigo. Esto quiere decir una acción completa. Estaban enseñando deliberadamente como mandato de Dios algo que Dios nunca enseñó. No hay nada nuevo debajo del sol, dice nuestro director hermano Ramón. Y Eclesiastés de igual manera. Enseñaban como mandato cosas que ellos simplemente habían malinterpretado de la Biblia y decían: así dice el Señor, así es lo que dijo el Señor. De hecho, todo lo contrario fue enseñado. Acompáñenme a Proverbios 25, del 21 al 22. Dice 21 al 22, dice: si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Era necesario que el pueblo de Dios tratara bien a sus enemigos, pero se les estaba enseñando: aborrecerás a tu enemigo, odiarás a tu enemigo, tendrás muy mala estima por tu enemigo. Pero Jehová había enseñado todo lo contrario, pero por esta mediocre interpretación y esta mediocre enseñanza se había cambiado. Pero definamos el mandato que la palabra de Dios sí enseña: amarás a tu prójimo. Y lo primero que ellos debían entender, sus oyentes, era quién era el prójimo. Y no hay mejor manera de explicárselo que como Jesús lo hizo, con la parábola del buen samaritano. Se encuentra en Lucas capítulo 10. Voy a darle una pequeña lectura. Todos conocemos esta parábola.
Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, hablan sobre esto. Dice un intérprete de la ley se levantó para probarle y le preguntó haciendo qué cosa heredaría la vida eterna, y le dice: ¿cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y pasó de largo viéndole de todas maneras. Asimismo un levita, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, cuidó de él y lo echó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, le dio dinero al que le cuidaba y le dijo: cuídalo y cuando vuelvas, si el precio es mayor, te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ellos ya consideraban al sacerdote como su prójimo. Vemos la ilustración aquí, la parábola que Jesús usa, llama a un sacerdote y a un levita. Ellos ya consideraban al sacerdote como su prójimo, ya consideraban al levita como su prójimo. En pocas palabras, ellos creían que el prójimo era solamente sus hermanos de sangre, es decir, los israelitas. Ellos tenían mucho antagonismo con las demás naciones. Su celo era tanto que solamente consideraban prójimo a sus propios hermanos de la sangre, a los mismos israelitas, y los demás eran despreciados. La ilustración que Cristo utilizó fue perfecta. Debían entender que no hay solo un grupo de personas en especial que eran sus prójimos, sino que aún la gente que ellos despreciaban, en el caso de esta parábola, los samaritanos, aún este grupo de gente que ellos despreciaban eran sus prójimos. Por eso dijo las afirmaciones de los versos siguientes en nuestro texto. Esto era un amor santo, era un amor santo universal por parte de nosotros y de sus oyentes. Y el amor perfecto de Dios, entendamos el amor de Dios. Jesús fue el único ser humano que tuvo el amor perfecto de Dios de una manera perfecta, sin redundar. Jesús fue el único que tuvo el perfecto amor de Dios de una manera perfecta, hablando de Él hacia las demás personas. Sin embargo, Él fue el personaje bíblico que más habló sobre el infierno. Jesucristo era la persona que tenía el mayor amor del Padre hacia los demás, y es la persona que más habló del infierno. Entendamos el amor como el buscar el bien espiritual de nuestro prójimo, siempre viendo por su mejor espiritual, conociendo su condición y buscando la reconciliación con el Padre, el ministerio que se nos ha encargado. Y eso es lo que les estaba diciendo a ellos. Ahora estaban siguiendo a Cristo y les dice: entonces ahora tienen que ver, si realmente me están siguiendo, ahora tienen que ver por el bien de sus enemigos. De los que ustedes no consideran prójimos, son realmente sus prójimos y tienen que ver por su bien espiritual. El versículo 44, y aquí entramos al punto 2, sed perfectos en la respuesta. Versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús procede a dar una interpretación correcta de lo que la ley significaba, y lo hace de igual manera que las veces pasadas, con declaraciones autoritativas, declaraciones absolutas. Podemos ver esto en el hecho de que los 4 verbos que se dan en este pasaje son imperativos, son órdenes, son cosas no negociables que Jesús les estaba diciendo a sus oyentes. Cristo les está diciendo: esto es lo que tienen que hacer, y es una orden, no es algo si ustedes quieren. Si ustedes realmente me están siguiendo, esto es una orden. Amad, bendecid, haced y orad. 4 órdenes que Cristo les dio en un solo versículo.
Cristo sin rodeos va directo a lo que es la verdadera enseñanza del mandato de la ley. Lo hace de una manera absoluta, diciendo autoritativamente, pero yo os digo. No interesa lo que los antiguos hayan enseñado, sino lo que realmente significa el pasaje es esto. Yo se los estoy diciendo. La boca de Dios se los está diciendo. Y hace un contraste entre lo que los escribas y fariseos enseñaban. Y Cristo les dice, pero ahora yo les diré lo que realmente significa esto. Y veamos cada verbo, amad. Amad es interesante, que se utiliza para referirse a la naturaleza esencial de Dios. Y al mismo tiempo se utiliza para expresar la voluntad de Dios en cuanto al trato que se debe de tener mutuamente entre hermanos y entre enemigos. Ya que al nosotros recibir la justificación de Cristo, pasamos a tener de la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, esto nos capacita para amar al enemigo. Esto es lo que nos capacita, la misma justificación que Cristo nos ha dado. El pueblo de Israel era llamado para mostrar el carácter de Dios, el cual, dando ejemplo de cómo amó a sus enemigos, se entregó en propiciación por ellos para que pudiesen ser salvos de su propia ira. ¿Salvos de qué? De mismo Dios. Y Cristo lo enseñó de esta manera. A manera de reflejo, los israelitas habían sido llamados a ser testimonio a las naciones. Ellos habían sido llamados no solamente a llamarse a sí mismos el pueblo escogido de Dios, no solamente llamarse los amados de Dios, sino tenían que ser de reflejo a las naciones. Por esto era el trato especial de Dios con ellos, para que ellos expandiesen ese amor, pero hicieron todo lo contrario y se retrayeron. Fallaron y ahora Cristo les explicaba y les daba la orden, amen a sus enemigos. Prácticamente para los judíos, los enemigos eran todos los que no eran judíos. Tenían un antagonismo enorme con los demás que no eran judíos. A los gentiles los llamaban perros. Hasta mismos judíos mezclados con gentiles los llamaban a todos por igual gentiles. Despreciaban tremendamente a cualquier persona que no fuese judío. Así que tenían que entender que tenían que amar de una manera santa a todos. Y esto es importante, es una manera santa. Nuestro Dios no solo es santo, Él es santo, 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 y cada atributo que se habla sobre Él se dice amor santo, celo santo, ira santa. Y tenían que amar de una manera santa a todos, como reflejo de lo que Dios es. Segundo mandamiento, bendecid. Y vemos un claro y un muy hermoso ejemplo de esto con el apóstol Pablo. Ante su defensa, con Festo, cuando éste le dijo que se estaba volviendo loco, las muchas letras te vuelven loco, Pablo le dio honor al gobernante y le siguió llamando excelentísimo Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo. No perdió nunca el honor y el respeto que debía de tenerle. Y a Agripa le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también los que hoy me oyen, entre esos Festo, le había dicho loco a Pablo, le dice, sino que también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Excepto estas cadenas. Él les bendecía, les decía que deseaba que conocieran al Señor y probaran las delicias de su presencia sin tener que sufrir todo lo que Él había sufrido. Así es como Pablo lo llevó a la práctica, y nuestro Señor les ordenó a sus oyentes que debían desearle bendición y en especial la vida eterna a los que buscaban a toda costa hacerles el mal. Planeaban y deseaban que tuviesen un terrible mal, aún a esos que querían que ellos estuviesen agonizando de dolor. Ellos debían buscar bendecirles y buscar darles la bendición de la vida eterna. Y
Y si nos pegamos más al hecho del Evangelio, esto quiere decir que debían predicarles el Evangelio aún en la peor de las circunstancias. Ese es el mayor acto de amor que podían hacer hacia ellos. La palabra, el tercer verbo, el tercer imperativo, la tercera orden, la tercera palabra autoritativa que Cristo dijo, haced, se refiere a expresar los actos, a expresar con actos los pensamientos. En este contexto se les ordenó desear por la bendición de sus agresores y ahora se les ordena hacer algo para que esto suceda. No solamente amar y bendecir, sino hacer algo para que esto pasara. Si hablamos de la vida eterna, como les dije en lo pasado, es predicar el Evangelio. Predicar el reino de Dios. De esta manera se muestra el amor, la mayor muestra de amor. Cristo no quiso que se quedase solo en súplica o en ruego, sino que también lo llevasen a la práctica. Martín Lutero dijo, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Y aquí es lo que Cristo estaba enseñando. Las bendiciones que deben desear para sus agresores, ustedes también deben de trabajar para que ellos puedan conseguirlas. Y como decimos, si se atenían estrictamente a la salvación, al reino de los cielos, su obligación era predicar incansablemente el Evangelio y rogar a Dios por su salvación. Buscar el bien de los que a toda costa buscan su mal, tanto física como espiritualmente, sentimentalmente. A los que le aborrecen, Cristo le estaba diciendo, ustedes de esta manera van a responder. Van a buscar su bendición. El cuarto imperativo, orad. Sobre todas las cosas, sobre todas las muestras de amor, este mandato, rogar por ellos sus almas, es el mayor. Porque demuestra que estaban haciendo algo y demostraba que amaban a esa persona porque estaban realmente rogando al Señor que esa persona tuviese bendición. Ellos de ninguna manera debían desear el mal de los que le atacaban, sino todo lo contrario. El amor al prójimo debía extenderse al enemigo y enfatizaba el amor en la oposición de la venganza, el amor en lugar de vengarse. El versículo 45, vamos a revisarlo, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos un punto, aquí hay un punto. Es lo que conocemos como la gracia común de Dios. Wayne Grudem define la palabra gracia común de la siguiente manera: es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se llama común porque no es exclusivo de los creyentes, pero esta gracia común no da salvación. El hecho dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es muy especial que sea dicho de esta manera. Su sol, Él lo hace suyo. Él tiene todo el derecho de no hacerlo, pero lo hace. Tiene todo el derecho de parar que el sol salga, pero decía el escritor, por su misericordia no hemos sido consumidos. La gran misericordia de Dios se ve reflejada en su gracia común y este debería ser el primer impulsor para buscar el amor en lugar de la venganza. El que ellos entendiesen la gracia común de Dios debería haber sido el primer impulsor para que ellos dijesen, Cristo, Dios Padre, hace esto sobre justos e injustos, ¿y qué derecho tengo yo de no hacerlo? Thomas Watson lo dice así: tus ofensas
no son mayores, las ofensas que tu prójimo te ha hecho no son mayores que las que tú les has hecho a Dios. Entonces, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál era el derecho de ellos para decir no lo voy a hacer? Cristo mismo está dando el ejemplo de Dios y dice, este debería ser para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que se muestre que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos, como Él es misericordioso, ustedes sean misericordiosos de igual manera. Este era el propósito de hacer lo que el Señor les pedía, mostrar que realmente eran nacidos de nuevo y eran genuinamente piadosos. El versículo 46 y 47 nos habla de otro punto, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Explicando lo anterior que acababa de decir en el versículo 45, de que el hecho de mostrar su amor a los demás era un reflejo del carácter de Dios, hace comparación de las actitudes. El hecho de ser contrario a lo que Cristo les estaba enseñando aquí, los hacía iguales a los publicanos. Hermanos, recordemos a los publicanos, gente odiada por su pueblo, por enriquecerse a sus costillas, enriquecerse del dinero del pueblo. Cobraban impuestos y cobraban más de lo que Roma les pedía. Ellos eran unos aliados de Roma y pagaban una suma cantidad de dinero para tener este derecho de cobrar impuestos. Roma le pedía un número exacto, un precio exacto, y ellos pedían sobre ese valor, y entonces ganaban dinero a costillas de su pueblo. Eran sumamente odiados por el pueblo de los judíos, y lo peor es que eran judíos mismos. Incluso vemos que para los judíos, hasta judíos mismos eran enemigos suyos. Y recordemos, estamos en el Evangelio de Mateo. El escritor de este Evangelio era un publicano. Él entendía lo que esto significaba. Él entendía lo que Cristo estaba diciendo aquí, porque él entendía lo que era ser un publicano. Qué acto digno del Señor era que no murieran a sus egolátricas vidas para entregarse en sacrificio a los que más mal buscaban para sus personas. Cristo tenía completamente el derecho de decirle estas palabras. Él se entregó a sí mismo por amor de gente que odiaba su existencia, gente que odió su venida, que escupió su rostro, gente que buscaba completamente, gente que estaba completamente muerta en sus delitos y pecados, que de ninguna manera iría a buscar al Señor. Entonces Cristo vino y tuvo que hacer todo y completamente el trabajo de la salvación, desde la predestinación hasta la glorificación. R.C. Sproul lo dice de esta manera: la salvación no consiste en que Dios le tire un salvavidas a quien se está ahogando. Él va al fondo del mar, saca de allí el cadáver del que ya se ahogó, lo lleva a la costa, le da su aliento divino y lo resucita. Cristo hizo esta obra tan excepcional, esta obra tan grandiosa, en gente que deseaba tanto estar tan lejos de Él. Así que Cristo tenía todo el derecho de decirles, como les dijo en la parte de Jesús y la ley, cuando habla sobre la ley, tenía todo el derecho de decirles, su justicia no será mayor que la de los escribas y los fariseos. Y aquí les dice que no son diferentes que la de los que practican las cosas que hacían los publicanos. Cristo tenía todo el derecho de decirles esto y se los dice. Tenían que realmente dar testimonio de su discipulado a Cristo y salvación. Tenían que dar testimonio de que estaban siguiendo a Cristo en ese momento, amando a sus enemigos de tal manera para buscar su bien espiritual sobre cualquier cosa.
Buscar el bien espiritual de cada uno de ellos, de cada uno de los que deseaban el mal de ellos a cualquier costa. Y recordemos lo que significa amar y hacer bien, bendecir y orar. Es por la salvación de ellos. No hay mayor amor que este. Amar a los que les amaban no era difícil ni algo diferente de lo que los publicanos hacían. Y aún así eran detestados por los israelitas. Amar a quien les amaba no era nada difícil para ellos. El versículo 47 hace referencia a la comunión, a la comunicación. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si no buscaban estar en comunión por medio del Espíritu Santo, ¿cuál era su sacrificio? ¿Qué estaban haciendo de más? No harían nada diferente a los gentiles. Y los gentiles, dice después, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles eran gente insensata y entregada completamente a la idolatría. Y esto fue antes de que Cristo, en su soberana voluntad, decidiese extender el Evangelio a ellos, decidiese que el Evangelio iba a ser predicado a los gentiles. Los gentiles estaban completamente perdidos antes del Evangelio. Vemos algunos casos excepcionales, casos diferentes como Ruth y Rahab, diferentes casos que fueron prosélitos. Pero en su mayoría, casi en más del 90%, estaban completamente perdidos, sumidos en la idolatría. Si realmente no buscaban tener comunión en el Espíritu Santo, esto es buscar que ellos estuviesen en una relación con Dios para poder estar en comunión los unos con los otros, es decir, que ellos estuviesen reconciliados, entendiendo reconciliación como cambiar enemistad por amistad. Reconciliados con Dios. Ellos no iban a hacer nada diferente a los gentiles. Esto era muy fuerte para sus oyentes, ya que al ser en su mayoría judíos, el que les dijera que su estado espiritual y actitudes denotaban un estado igual de mal que los publicanos y los gentiles, era lo peor que ellos podían escuchar. Si odiaban a mismos judíos, odiaban todavía más a los gentiles, y el Señor les estaba diciendo: si no hacen esto, ustedes no son nada diferentes a un gentil. Están igual de perdidos que un gentil, son igual de idólatras que un gentil. Ellos realmente detestaban estos grupos y no había nada que los diferenciara. Odiaban grupos que eran igual que ellos. Veamos el versículo 48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí entramos en el último punto: sed perfectos bajo el estándar más alto. Aquí se encuentra el mayor estándar de justicia en el mundo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios Padre, este estándar es completamente imposible para el ser humano, ya que el ser humano se volvió incapaz. Acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo del 10 en adelante. Si gustan seguirme con su vista, voy a estar dando una pequeña lectura ahí. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta,
Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y esto es absoluto en la humanidad. El ser humano es incapaz de cumplir esta demanda de ser perfecto como Dios es perfecto. Eso es obvio. Entonces, ¿por qué tratar de ser perfecto? Eso es simple, porque Dios así lo manda. Y aparte, esto es el anhelo del creyente, ser perfecto como su Padre que está en los cielos es perfecto. El creyente está junto a Pablo diciendo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, como lo dice en Filipenses capítulo 3 del 7 al 16. Cristo estaba diciéndoles que debían cumplir el estándar tanto espiritual como exterior del amor de Dios. Debían buscar perfectamente hacerlo. Y esto se los dice dando la misma razón que les da cuando dice: sed santos, porque yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque así es Dios. Por eso sus oyentes que estaban siguiéndole y decían que estaban siguiéndole de corazón, tenían que ser perfectos, porque su Padre que estaba en los cielos era perfecto. Y ahí se acababa la discusión. No tenía que dar más argumentos. Dios no podía pedir menos que este estándar de perfección sin comprometer su misma perfección. Cristo no podía decir: bueno, acepto algo más pequeño que esto, menos perfecto que esto, porque estaría poniendo en juego su misma perfección. Estaría aceptando algo menor de lo que su gloria merece. ¿Cómo podría aceptar algo que no fuese en este estándar? Aún así ellos podrían aceptar, aún así ellos sabían que eran incapaces de lograr esto. El profeta Isaías así lo dice en Isaías 64:6. Dijo el profeta: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. No se acercan a la perfección y a la justicia de Dios. Pero entendamos este texto con su contexto anterior. Cristo, vemos del versículo 17 al 20 de Mateo 5, Cristo vino a cumplir completamente la ley. Estas demandas, a cumplir estas demandas. Así que ellos debían entender eso. Solamente a través de su persona, de la persona de Cristo, podrían llegar a este estándar. Por medio de la justificación. Solamente así podrían llegar a hacerlo. De igual manera, esta justificación traería la santificación, la cual daría el deseo de ser perfecto como Dios es perfecto. La palabra perfecto se refiere a algo completo, algo íntegro. Y aplicado a este contexto, sus oyentes no deberían de contentarse con una obediencia a medias a la ley del amor de Dios. No debían aceptar una obediencia a medias a esta ley. El amor de todos aquellos a quienes fueron dirigidas estas palabras no debe dejar de alcanzar a todos, incluyendo a los que les odiaban y les perseguían. Bienaventurado cuando reciban persecución, les dijo anteriormente. Y no solamente esto, sino que en calidad y carácter también debe ser un amor que sigue el patrón del amor del Padre, en calidad y en carácter. Por ejemplo, en paciencia, compasión, sinceridad, el evangelio predicado, etc. El amor en ellos sería siempre finito, mientras que el amor del Padre es infinito.
Cristo quiso decir que debían realmente ser un reflejo del Padre para con todos, reflejar su amor. Hermanos, todos y cada uno de estos puntos es aplicable a nosotros. El mandato de amarás a tu prójimo es el mismo, siendo las mismas reglas de quién es el prójimo. Este amor actúa en el creyente, este amor que actúa en el creyente debe siempre imitar el amor del Padre. Y de igual manera debemos acatar las órdenes dadas: amad, bendecid, orad y haced. Estas órdenes dadas. En el sermón pasado, nuestro pastor Leonel habló de cómo no debemos apelar a nuestros derechos buscando nuestra comodidad. En este caso es cómo debemos renunciar a nuestros mismos sentimientos, emociones, impulsos e inclusive también derechos por amor a los que son nuestros agresores. Nosotros no contestamos la agresión con más agresión. Como decía al principio, el apóstol Pablo no contestó violentamente cuando Festo le dijo: las muchas letras te vuelven loco. Debemos siempre buscar el amor y la comunión con los demás. Todo esto realmente da un reflejo de nuestra condición con el Padre. Esto dice si somos sus hijos o solo somos impostores. Martin Lloyd-Jones comenta: es un hecho que los hijos a veces no se parecen mucho a sus padres. La gente los mira y dice: sí se parece algo a su padre después de todo. O veo algo de su madre, no mucho, pero algo hay. ¿Hay solo eso de nuestro Padre en nosotros? Esta es la piedra de toque. Si Dios es nuestro Padre, de una forma u otra, el parecido familiar estará allí. Las huellas de nuestro parentesco inevitablemente se manifestarán. ¿Qué hay de especial en nosotros? Dios nos conceda que al examinarnos a nosotros mismos podamos descubrir algo de este carácter único y de esta separación que no solo nos divide de los demás, sino que proclama que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Al final, todo esto es muestra de que somos verdaderos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Termino haciendo la siguiente pregunta, así como el doctor Jones lo hace. ¿Qué hay de especial en nosotros? Y no estoy preguntando si vivimos una vida moral, recta, buena. No pregunto si oramos ni si venimos a la iglesia con regularidad. No pregunto nada de esto. Hay personas que hacen todas estas cosas y con todo no son cristianos. Si esto es todo, ¿qué hacemos más que los otros? ¿Qué hay en mí que sea especial? ¿Qué hay en nosotros de esta cualidad especial? ¿Hay algo de nuestro Padre en nosotros? El salmista dice de esta manera: la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. David lo dijo de esta manera en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fue celoso del nombre de Jehová. Fue un reflejo de Jehová. Los cielos cuentan la gloria de Dios. De nuevo, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nosotros no podemos quedarnos sin testimonio. Los cielos son reflejo de la gloria de Dios. El firmamento es reflejo de la obra de sus manos. Nosotros no podemos no ser un reflejo de nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que buscar esto a cualquier costo. Pensemos en esto y seamos un reflejo de nuestro Padre que está en los cielos. Oremos, hermanos. Mi Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida, Padre. Por medio del sacrificio de tu Hijo, podemos acercarnos y pedirte que santifiques nuestras vidas y nos ayudes a amar a nuestros enemigos, a amar a los que nos ultrajan, a los que buscan nuestro mal. Y en tus manos dejamos, Señor, el amor que hay en nosotros para que tú lo fortalezcas, Señor, y lo hagas conforme a tu voluntad. Tú das la orden y das la manera en la que quieres que se cumpla y ayúdanos a acatarla de esta manera.
Ayúdanos a ser obedientes. Exaltado seas, Padre, sobre todo, y nuestra vida sea reflejo de lo que tú haces, Señor, que haces salir tu sol sobre justos e injustos, que haces, Señor, llover sobre impíos y sobre justos. Ayúdanos pues a ser un reflejo de ti. Te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.